Hemos hablado del matrimonio como una institución divina, es decir, Dios la instituyó y la bendijo. El matrimonio no es una idea del hombre, nunca fue una iniciativa del hombre, pero también hemos dicho que el matrimonio es una institución universal, queriendo decir con esto que no solamente hablamos de matrimonios cristianos, y es una institución sagrada, queriendo dar a entender que no puede ser ni violentada ni contaminada. Recuerden que fue muy importante y lo continúa siendo para nosotros la definición de matrimonio desde una perspectiva cristiana o con una cosmovisión cristiana. Y trazamos 6 puntos. Y unimos esos 6 puntos y definimos bíblicamente qué es realmente un matrimonio. Lo definimos como el pacto de compañerismo, solo posible entre un hombre, pacto de compañerismo, ahí hablamos de la unidad pactual, solo posible entre un hombre y una mujer, ahí hablamos de la correcta sexualidad de los integrantes del matrimonio, en el que no hay participación de terceros, ahí hablamos de la estricta exclusividad, en el que ambos son creyentes, ahí hablamos de la homogeneidad espiritual, y en la que ambos, sujetos a Cristo, forman una unidad cuya razón de ser es el cumplimiento de los propósitos establecidos por Dios. En la segunda enseñanza comenzamos a definir los propósitos de Dios para con el matrimonio, conforme a su diseño perfecto. Esto es, Dios diseñó el matrimonio con propósitos perfectos, definidos y alcanzables. Esos propósitos, y ya en la ponencia pasada los enumeramos, el primer propósito es reflejar la unidad de Dios, es procrear para el Señor, es el restablecimiento del orden establecido por Dios, y es la crianza y educación de los hijos para la gloria del Señor. A partir de este punto, hermanos, y en toda honestidad, es a partir de este momento que vamos con la sustancia del asunto. Es a partir de este momento donde comenzamos a hablar de los roles y del orden del matrimonio, porque a menos que nosotros corrijamos esas deficiencias en el seno de nuestras familias, no podremos luchar contra mundum. Seguiremos navegando en la corriente del mundo, pero hasta que no comencemos por estos asuntos, en realidad no podremos batallar contra el mundo. Así que a partir de esta ponencia, nos propondremos a hablar del tercer propósito divino, y es el restablecimiento del orden que Dios estableció, valga la redundancia, para las familias. En este apartado comenzaremos hablando del orden establecido por Dios en el seno de la familia, de la caída del hombre y de la mujer en pecado, y hablaremos de las consecuencias de esa caída, porque comprendiendo esto nosotros podemos ver cómo está nuestra sociedad y qué rol juega, si me puedo expresar de esa manera, la familia cristiana dentro del desorden que vemos. Hablemos primero, hermanos, de que Dios estableció roles para el matrimonio. El jardín del Edén. Aquí es donde comienza todo. Si nosotros comprendemos en realidad qué fue lo que sucedió en el jardín del Edén, y cómo Dios ordenó los asuntos para la familia, para aquella primera familia, entonces creo que con el favor del Señor podremos comprender las implicaciones del pecado en el que viven muchas familias en la actualidad. O lo voy a poner en otras palabras. Si comprendemos que en el jardín del Edén Dios estableció la autoridad dentro de la familia y el orden al interior de aquella primera familia, si no comprendemos esto,
entonces dudo que podamos comprender el caos que vemos hoy en la sociedad y cómo nosotros, incluso como familias cristianas, participamos de ese caos. ¿Sabe qué le quiero decir? Lo que le quiero decir, a grosso modo y en muy pocas palabras, es que si como familia cristiana no buscamos restablecer la autoridad y el orden que Dios estableció y autoridad que Dios delegó en el jardín del Edén, nosotros vamos a terminar siendo familias pro mundum o familias a favor del mundo. Comencemos diciendo que Dios estableció roles, papeles para el hombre y para la mujer, y desde ahora no sobra advertir, dichos roles no fueron diseñados para ser intercambiables. Los roles del varón seguirán siendo los del varón. El papel de la mujer en el hogar siempre ha sido, es y continuará siendo para la mujer en el hogar. No son intercambiables. Ninguno de nosotros puede decir, bueno, por las debidas circunstancias en las que nos encontramos, entonces, amor, sal tú a trabajar y yo como varón me quedo en casa cuidando a los niños. No es así. No porque los varones no podamos cuidar nuestros propios hijos, sino porque hay roles que Dios estableció, mis amados hermanos. Y entre tanto nosotros como familias cristianas no regresemos camino de las Escrituras al restablecimiento de los roles, de los papeles que Dios estableció en el hogar, nosotros en realidad no estamos andando para la gloria de Cristo. Dichos roles fueron establecidos por Dios y tanto Adán como Eva eran conscientes de ellos. Y no hay nada en las Sagradas Escrituras que nos lleve a pensar estaban descontentos con esos roles o esas funciones que Dios estableció para cada uno de ellos. Ahorita, en estos tiempos malos, es cuando escuchamos que el varón de la casa no quiere ser el varón de la casa. Ahora es cuando escuchamos que la mujer de la casa ahora no quiere ser la mujer, sino que quiere tomarse atributos que Dios no le concedió. Quiere hacer el papel que Dios no le dio. Y debemos ser humildes, hermanos, en toda honestidad, y debemos apropiarnos, primero conocer, debemos apropiarnos y responsabilizarnos de los roles que Dios estableció allí en el Edén. Y quiero probar que en ese principio, aunque quizás en el sentido más básico de todos, el diseño de Dios para la familia establecía roles para cada uno de esos integrantes. Espero probarlo. El primer rol que nosotros podemos ver, y recuerden que este no es un estudio exhaustivo de estos asuntos, pero el primer rol que podemos ver es el rol de acompañar, de ayudar y de apoyar. ¿En quién piensan ustedes? En Eva. Recordemos que Adán, al nombrar a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, se dio cuenta de que no se hallaba ayuda idónea para él. Y lo que vemos a continuación es al Creador haciendo la mujer con un rol en mente. Nótese esto. Después de que miró todas las criaturas, Adán no vio a nadie apropiado para que fuera su ayuda. Luego, hermanos, luego vemos a nuestro Dios haciendo a una persona para que cumpliera el propósito de ayudar a Adán. Es decir, para que fuera ayuda idónea de Adán. Eso es lo que vemos. Así que la mujer fue creada no como la mandamás de la casa, no como la proveedora de la casa, no como la maestra de la casa, sino aquella cuyo rol o papel en el hogar era la de acompañar, apoyar y ayudar. Eso es lo que significa ayuda idónea.
Ayuda idónea en el sentido más básico de la palabra es acompañar, apoyar y ayudar ¿a quién? Al varón, al esposo. Entonces, nótese, hermanos, que ya vamos viendo los roles en la creación. La mujer fue creada con un propósito en mente: ayudar, acompañar y apoyar a su esposo. Cuando nosotros comprendamos bien, mis amados, ese significado de ayuda idónea, entenderemos que realmente al hombre le hace falta la compañía de una mujer piadosa. Le hace falta andar en el peregrinaje al lado de una mujer piadosa. Y el rol debe quedar establecido. Lo vamos a ver, el hombre no está por encima de la mujer, pero el hombre preside la mujer. Y la mujer no está allí para enseñorearse sobre el hombre, para mandar al hombre, para gobernar sobre el hombre, para decirle al hombre qué hacer y qué no hacer, sino para ayudar al hombre a que ese hogar sea para la gloria de Dios. Mujeres, ¿ustedes lo están haciendo? Es que en ocasiones, hermanas, y esto pues no lo digo con un mal espíritu, pero es que en ocasiones quizás a hermanas piadosas se les olvida su rol. Y el objetivo principal de estas damas es ayudarle a sus esposos, no ser carga para el esposo. Ayudarle a sus esposos a que sus esposos glorifiquen a Dios y a que su hogar sea para la gloria de Dios. Pero también vemos otro rol, el cual no vamos a hablar mucho porque ya hablamos lo suficiente. Vemos que Dios establece el rol de ser progenitores. Eso también es un rol, una responsabilidad. Entonces, antes de la caída, antes de que Adán y Eva cayeran en pecado, Dios mismo les dice: fructificad y multiplicados. En la caída, cuando Dios los estaba castigando, habla también de ese rol de procrear. A la mujer le dijo, Génesis 3:16, multiplicaré en gran manera el dolor de tus preñeces. Es decir, antes de que tú estuvieses en pecado, la orden era fructificad y multiplicados. Has caído en pecado, la orden continúa siendo fructificad y multiplicados. Y después del diluvio, la orden siguió siendo fructificad y multiplicados. Y es que eso es muy diciente. Entonces tenemos también el rol, cada uno de nosotros, de procrear. Pero aquí llegamos, hermanos, al punto, al meollo del asunto. Y es el tema álgido, yo diría, hermanos, en el 99% de los matrimonios. Y es el rol del ejercicio de la autoridad y el liderazgo en la familia. Ahí encontramos el asunto. Ahí está el problema. Fijémonos en Génesis 2:23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Nótese, querido hermano, que no fue el Señor quien le dijo a la mujer cómo había sido creada. Ni fue el Señor que le dio a ella el nombre de varona. El que la mujer haya sido hecha del varón, punto número 1. Y 2, que Dios le haya permitido al varón darle nombre más apropiado que él considerara, nos enseña, ojo con esto, que el diseño de Dios para el primer hogar y para todos los hogares que se desprendieron de este primer hogar, contempla que debe existir una autoridad que salvaguarde el orden. Y esta fue adjudicada al varón. Dios le adjudica al varón. Ojo con esto, porque quienes me conocen saben que aborrezco con todas las fuerzas de mi corazón
el machismo como el feminismo. Tanto el machismo como el feminismo son aberraciones del diseño de Dios. Porque lo que les estoy hablando no tiene que ver nada con una enseñanza machista. De hecho, es el orden que Dios estableció. Así que si usted en realidad me pide que resuma cuál es la razón por la que estamos como estamos, cuál es la razón por la que los hogares cristianos son débiles y no pueden luchar contra mundo, yo le digo esto: porque el hombre no ha cumplido con el papel que Dios le asignó de ser la autoridad piadosa en la casa. Ahí vemos un grave y grande problema. Gran parte de lo que vemos hoy, de las consecuencias que vemos hoy en esta sociedad, es que el hombre no es y no ha ejercido el papel de autoridad piadosa y de ejemplo en su casa. Y cuando no hay autoridad, ¿qué hay? Caos y desorden, hermanos. Entonces, en un hogar donde no hay una autoridad o donde la autoridad no es ejercida por aquel que debe ejercerla, solamente podemos pensar en caos y en desorden. Este rol de autoridad que el varón debe ejercer sobre la mujer en el seno de cada familia no es una invención mía. Este rol de autoridad que el varón ejerce en el hogar es una de las enseñanzas bíblicas más claras en las Sagradas Escrituras. Ojo con esto. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y dice, y el varón es la cabeza de la mujer. Efesios 5:22. Las casadas, dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 23. Porque el marido es la cabeza de la mujer. Entonces noten, mis amados hermanos, que Dios sí estableció un orden y sí delegó en el varón el ejercicio de la autoridad. Luego, en un hogar, no donde el hombre sea el que grite más, eso es contrario al propósito de Dios. En un hogar donde el hombre no ejercite ese liderazgo, ese rol piadoso de liderar a su familia en toda piedad y obediencia a la palabra, hermanos, no tengamos las expectativas muy altas en ese hogar. Y nosotros somos llamados, estoy convencido, a realizar cambios en el seno de nuestros hogares. Los varones somos llamados, quizás, no sé si ese es el caso en algunos, somos llamados a admitir delante de Dios que no hemos sido diligentes gobernando nuestras familias conforme los designios de Dios. Porque no es gobernar por gobernar, hermanos. Es gobernar conforme a los designios de Dios. Dios no le ha dado al varón la libre autoridad para que haga lo que quiera en su casa. No, le ha dado la autoridad para que la ejerza en su casa, para que su casa se sujete al Señor y viva para la gloria del Señor. La autoridad del varón es para eso. La autoridad del varón no es para mandar, mija, tráigame las pantuflas, mija, salga a trabajar, mija, recoja la basura, mija, lave esto, mija, vaya a compra, mija. No es para eso la autoridad. Que encontremos esposas diligentes, piadosas, amorosas, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero la autoridad no es para que el varón la use para sus propios propósitos. Es para que el varón la use en el seno de su familia y su familia viva para la gloria de Dios. Es lo mismo que la autoridad en un pastor. Dios le concede la autoridad al pastor, pero esa autoridad, siempre y cuando sea ejecutada dentro de los límites que establece las Sagradas Escrituras, es válida. Se sale de los límites de las Escrituras y ya nosotros nos podemos rehusar a obedecer, hermanos. Así que mientras el varón ejercite su autoridad dentro de los límites de las Sagradas Escrituras, la mujer, si es que quiere honrar a Dios, debe sujetarse en toda piedad al varón. Yo sé que esto es algo que va en contra de la carne.
Pero hermanos, los cristianos batallamos en la carne y procuramos fortalecernos en el espíritu. Así que no tome, por favor, de nuevo, no tome esta enseñanza como una invención mía. Mire que lo he probado por la Escritura, que Dios establece estos roles y esta autoridad la delega. En vista de todo lo anterior y pese a todas las artimañas de Satanás por engañar a la mujer y hacerle creer que ella tiene tanta autoridad como el varón en el seno de la familia, es claro que la autoridad es una responsabilidad que Dios le delegó principalmente a Adán y no a Eva. No queremos decir entonces que cuando nuestro hijo o nuestra hija se rebelen, la mamá no pueda decirles nada. Por supuesto que la madre tiene autoridad sobre el hijo también. Pero yo estoy hablando es de esa autoridad general delegada por Dios al varón, mediante la cual el varón, ojo, debe cerciorarse de que la manera en la que se vive en el hogar es agradable a Dios. Note que no estamos diciendo que Adán es más importante que Eva, porque a los ojos del Creador ambos eran totalmente iguales y ambos tienen la misma dignidad. Solo que Dios estableció una presidencia, no presidencia en el sentido de estar sobre, sino de presidir, de liderar. Y ese es el rol que a algunos hombres se les ha olvidado, mis amados. Se les ha olvidado liderar con piedad. Se les ha olvidado liderar con ejemplo. Y yo les digo, alguien que no lidera con su propio ejemplo pierde la autoridad moral para liderar. Esto no quiere decir entonces que ahora la mujer le diga, perdiste la autoridad moral, ya no me voy a someter a ti. Eso es añadir pecado al pecado. Debemos regresar al modelo bíblico. En fin, hermanos. El punto es que son iguales ante los ojos de Dios, pero en la lucha que los hogares tenemos contra un mundo que niega la autoridad de Dios sobre ellos, es de suma importancia que para comenzar las familias reconozcamos tres cosas. Primero, que la autoridad es indispensable para conservar el orden. Por favor, hermanas, esto no es una encrucijada, esto no fue una trampa para que usted viniera y se sintiera aprisionada. No, ustedes deben dar gracias al Señor de que sobre ustedes exista una autoridad, porque donde no hay autoridad no hay orden. Segundo, Dios es la autoridad suprema sobre cada matrimonio. Dios es autoridad sobre el matrimonio, escúcheme esto, pero el varón es autoridad en el matrimonio, ¿comprendió? Dios es autoridad sobre el matrimonio. No hay nada que el matrimonio deba y pueda hacer aparte de lo que Dios revela en su palabra, pero una de las cosas que Dios reveló en su palabra es que el varón sea la autoridad en el matrimonio, dentro del matrimonio. No entiendo un verdadero hogar como el hombre por encima de la mujer pisoteándola y abusando de su autoridad. Así, eso no es un matrimonio. Sino como el hombre al mismo nivel de la mujer, pero presidiéndola, guiándola, liderándola. Hermanos, vuelvo e insisto, el hombre no se distingue por ser el que más levanta la voz. El verdadero hombre que necesitan los hogares cristianos son personas que lideren a sus esposas hacia la cruz del Señor. Son personas que le enseñen a sus hijos a conocer al Señor. Son personas que gobiernen sus hogares conforme la ley del Señor. Porque en última instancia, y aquí vienen palabras cada vez un poco más fuertes, téngame paciencia, porque en última instancia, el varón es el gobernador, no el mandamás déspota absoluto, no el tirano, no el autócrata que hace lo que le da la gana, pero sí es el gobernador. Ya se lo voy a probar en la palabra. Si yo no se lo pruebo en la palabra, hermano, no vuelva a la próxima lección. En conclusión,
Dios estableció roles para el hombre y para la mujer, y como ya lo dijimos, en el comienzo ambos eran conscientes de esos roles y no tenían objeción en contra de esos roles. Pero para comprender el asunto de la autoridad en el seno de la familia después de la caída, es necesario hablar de la caída y de las consecuencias de la caída del hombre en el pecado. Si nosotros no entendemos cuáles fueron las consecuencias de la caída del hombre en el pecado, no vamos a comprender muchas otras cosas. Así que, digamos antes de comenzar este apartado, la caída en el pecado afectó no el diseño de Dios, es decir, después de la caída en el pecado Dios no pensó, no, esto como que no funcionó. No, lo que yo establecí del varón en eminencia liderando y de la esposa ayudando, complementando, animando, no, eso no funcionó, lo voy a poner de esta manera. No, eso no sucedió. El diseño de Dios después de la caída no cambió, mis amados. Lo que cambió después de la caída fue la capacidad del ser humano de obedecer al Señor. Eso sí cambió. El hombre perdió la voluntad, es decir, el deseo de obedecer a Dios. Y no solamente el deseo de obedecer a Dios, sino el poder o capacidad para obedecer a Dios. Tenemos el mismo diseño: varón gobernando, mujer en sujeción, ayudando, participando en el levantamiento de un hogar piadoso. Eso no cambió, pero lo que ahora cambió es la capacidad que tenía el hombre para liderar y la capacidad que tenía la mujer para hacer esa ayuda idónea. Eso sí cambió. Así que hablemos de lo primero. La caída, o en la caída se perdió la capacidad de obedecer a Dios. Dice la Escritura en Génesis 2:25 que ambos estaban desnudos y dice Adán y su mujer no se avergonzaban. Hasta este punto vemos que Dios había creado al hombre, había creado la mujer del hombre como su ayuda idónea, y en su diseño perfecto y sabio estableció que la autoridad en el seno de la familia fuera ejercida por el hombre. En fin, el hombre y la mujer estaban unidos mediante una relación pactual, eran felices, estaban en plena comunión con Dios. El diseño de Dios para la familia era perfecto, nada tenía que añadírsele, nada tenía que ser enfatizado, nada tenía que ser modificado. Mis amados, y si tan solo hubieran permanecido fieles, aquella primera familia heredaría grandes bendiciones, sería acreedora de grandes promesas. Pero ustedes saben lo que pasó. Satanás, quien es el enemigo de Dios y de las familias, bueno, ese Satanás que vino para matar, hurtar y destruir, vino realmente para eso. Vino para matar a Adán y a Eva. Vino para destruir ese primer hogar. Vino para hurtar las bendiciones que Dios le había dado a ese primer hogar. ¿Sí entienden el punto? Entonces, Satanás sigue queriendo matar, hurtar y destruir en el seno de sus hogares. Y fue así entonces, hermanos, y esto es lo que vemos en las Sagradas Escrituras, fue así como Eva, estando alejada de su esposo, o quizás su esposo no siendo muy diligente y no estando muy pendiente de Eva, bueno, Satanás quiso pescar en río revuelto y tuvo éxito. Torció las Escrituras, presentó, como es típico de Satanás, aquella carnada deliciosa y no le mostró al tentado el anzuelo puntiagudo que había detrás de la carnada. Solamente le mostró lo de afuera. Y Eva fue tentada y cayó. Nótese que Eva no buscó ni a su esposo, ni tampoco invocó a Dios para ayuda. Eva fue tentada y cayó en pecado. Y Adán, de alguna manera, no se portó varonilmente
y también cayó en pecado. Y en él todos caímos. Entonces, si queremos entender el porqué de la ruina de la raza humana y la razón por la que vemos todo lo que vemos hoy en día en medio de esta sociedad, es necesario entender que con la caída de Adán y Eva en pecado, ambos perdieron la capacidad innata de hacer lo que a Dios le agrada, perdieron la capacidad de obedecer a Dios. Y ojo con esto, porque a partir de ese momento la obediencia para con Dios y para con sus normas y designios ya no era algo natural, comenzó a ser algo gravoso, difícil, tedioso, maluco. Esa es la verdad del pecado. Hombres y mujeres cuyas facultades habían sido corrompidas por el pecado, ahora no podían obedecer a Dios, pero lo peor, ahora no querían obedecer a Dios. Fue en ese punto, mis amados, que comenzó la lucha entre esposo y esposa por la autoridad. Es uno de los roles más afectados en la caída, en el pecado. Fue la autoridad que Dios había delegado sobre el varón. Fue en ese punto en el que las familias comenzaron a tener problemas por la autoridad. En unas familias, porque los varones no ejercían la autoridad suficiente. ¿Es ese su caso? En otras, porque la mujer era la que ejercía la autoridad. Espero que ese no sea el caso de nadie. En otras familias el problema fue el machismo con el que los varones ejercen duramente su autoridad en contra del designio de Dios. En otras, porque de manera pragmática acordaron, bueno, no importa quién ejerza la autoridad, simplemente ejerzamos la autoridad. Pero también tenemos el caso de aquellos matrimonios que están en constante luchas porque ambos quieren ejercer la misma autoridad. Y eso no es así, mis amados hermanos. El pecado cambió las relaciones matrimoniales armoniosas y pacíficas, porque así las diseñó el Señor, en luchas de poderes. Ahora, hermanos, fue a partir del pecado en la que cuando el hombre se negaba a ejercer esa autoridad establecida y delegada por Dios, entonces la mujer la establecía, la mujer la ejercitaba. En otros casos el hombre era áspero y transgredía los límites de esa autoridad, y entonces eso lastimaba a la mujer, porque una autoridad mal ejercida no es una autoridad que glorifica a Dios. No se les olvide también, hermanos. Ahora, miren lo interesante. Dios, conociendo todo de antemano, todo lo que habría de acontecer después del pecado, y claro, consciente al ver a sus criaturas literalmente ya inhábiles para obedecer, procede a aclarar el tema de la autoridad en el seno de la familia. Ojo en esto. Y yo diría que lo aclara de una manera tal que ni Adán, ni Eva, ni mi esposa, ni yo, ni usted, ni la mujer que está sentada a su lado, quedaríamos con dudas y menos con argumentos para sacar excusas. Porque la manera como Dios, después de la caída en el pecado, resuelve el asunto de la autoridad en la casa es indiscutible. No hay nada que discutir. Hay mucho que desobedecer si se quiere, pero no hay nada que discutir, hermanos. Noten lo que dice Dios. Recuerde, Dios establece un modelo. En la caída en el pecado el modelo sigue. Lo que se afecta es la capacidad del hombre y de la mujer para obedecer ese modelo. Y noten lo que pasa después, justo después de que cayeron en el pecado. Génesis 3:16. Multiplicaré en gran manera los dolores de en tus preñeces. Dice, con dolor darás a luz los hijos. Dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti.
la construcción gramatical del original hebreo de la frase tu deseo será para tu marido proyecta una tremenda fuerza. La idea en el original hebreo proyecta una fuerza que va mucho más allá del deseo sexual. Hay personas que dicen y que lo interpretan de manera muy superflua y dicen, no, fue a partir de ese momento entonces que la mujer no se puede negar. Eso es cierto, pero ojo con esto, varones, nosotros no nos podemos negar a la mujer, es decir, a nuestras esposas. Así que esto de tu deseo será para tu marido va mucho más allá del aspecto sexual. El problema después de la caída era que Adán no iba a ejercitar la autoridad como debía ser, ni Eva se iba a sujetar a esa autoridad como debía ser. Así que con eso en mente el Señor dice, y Adán se enseñoreará de Eva. Y ese enseñorear, mis amados hermanos, no es otra cosa en el original hebreo que gobernar. Entonces, literalmente lo que el Señor dice en este versículo es: la mujer no es libre de gobernarse bajo sus propias órdenes, sino que debe estar sujeta a la autoridad de su marido, y dice, y dependiente de su voluntad. Eso no quiere decir que vamos a cancelar o a anular o que la voluntad del marido sea tan sobrecogedora que ahora la mujer no va a tener voluntad ni la puede ejercer. Lo que quiere decir esto es que le está diciendo Dios a la mujer, reiterando cuál es el orden, y dice, tú no podrás vivir sin un gobierno sobre ti que es el de tu marido. Hermanos, en el matrimonio cristiano, por muy fuerte que pueda parecer esta interpretación bíblica, el varón no se puede negar a gobernar piadosamente y la mujer no se puede negar a sujetarse de la misma manera piadosa. Miren el ejemplo de países vecinos, donde el gobierno se ejerce de una manera déspota, arrogante. Así no es en el hogar cristiano. El varón en el hogar cristiano no tiene un cheque en blanco girado por Dios que le dice haga lo que quiera, gobierne como quiera. Lo que sí debemos entender es que Dios le dice al varón, tienes que gobernar de manera piadosa, pero tienes que gobernar conforme mi palabra. Hermanos, viniendo de Dios esta expresión, y Él se señoreará de ti, creo que no podemos o no debemos decir otra cosa, y es, habla, Señor, que tus siervos escuchan. Hermanos, el Señor no está entonces revelando un nuevo diseño para el matrimonio, sino que en primer lugar reconoce que a partir de ese punto habrá una lucha interna por el dominio del hogar y por la autoridad ejercida, y en segundo lugar resuelve el asunto de la manera más contundente posible diciendo, oye, tu marido, no tú, tu marido es el gobernador del hogar. Esto no es machismo, es la palabra de Dios. Es el diseño de Dios para la familia. Es la manera como Dios quiere que vivamos en el seno de nuestros hogares. Es el orden divino que debe ser restaurado en el seno de nuestros hogares. Dios estableció roles en la familia desde el principio. Roles que no cambiaron después de la caída, sino que fueron reforzados por el Señor, vuelvo e insisto, de manera tal que nosotros no tengamos excusa ni para confundirlos ni para rediseñarlos. Hermanos, yo creo que todos estamos acá porque queremos hogares que le agraden más al Señor. Yo casi puedo decir amén a eso. Bueno, mis amados, si eso es lo que queremos, entonces comencemos por el comienzo. Comencemos por examinar si nosotros en realidad estamos gobernando nuestras casas de una manera piadosa. Y que las damas también, nuestras esposas, comiencen examinándose
para ver si ellas se están sujetando de buena voluntad, de buena manera, a ese gobierno piadoso del varón. Ojo, aquí viene la casuística. Pero pastor, ¿qué pasa si mi esposo no ejerce tanto la autoridad? Ya, hermanos, esos son casos particulares que ustedes deben tratar con sus pastores y que los que pertenecemos a la iglesia pues deben tratar con este servidor. Pero antes de eso, hermanos, ustedes deben dialogar. Porque recuerden que el matrimonio ninguno va adelante que el otro, en el sentido de ninguno está buscando alcanzar sus objetivos. El matrimonio es un pacto de unidad delante de Dios y de los hombres, en el que ambos buscan la gloria de Dios. ¿Quieren glorificar al Señor? Comiencen entonces regresando a establecer en sus familias el modelo divinamente inspirado, y es: el varón tiene el dominio en el hogar. Claro, hermanos, hoy vemos mujeres con roles que no le corresponden, y como les digo, hermanos, es que es cierto. Es que es cierto. Para mí fue un shock realmente que la mujer, conozco un caso latente, que la mujer fuera aquella que se levantaba a las 4:30 de la mañana, le tocaba ir a trabajar, mientras el varón estaba educando a su hija. Eso es tener los roles trastocados. Mis hermanos, queremos agradar a Dios, repito, entonces es necesario que cada uno cumpla el rol que Dios estableció. Pero la raza humana, mis amados, es tan descarada que 6,000 años después de la caída, 6,000 años después de esos sucesos, las familias seguimos sacando excusas para no ajustarnos al diseño y al orden de la familia que Dios estableció. Y naturalmente eso nos trae a los tiempos en los que nos encontramos, donde el hombre tiene desafíos para gobernar su familia, donde la mujer, o a ella le cuesta gran dificultad en sujetarse a la autoridad, y como si lo anterior fuera poco, ahora el problema se desborda a los hijos. Y tenemos hijos que, creciendo en medio de una familia donde no hay un modelo de autoridad definida, entonces, hermanos, tenemos a hijos que son guaches como el papá en su trato para con la mamá, o desobedientes como la mamá porque no se sujetan a su papá. Entonces, hermanos, bueno, usted se puede quejar si quiere, pero el punto es: nos quejamos del mundo y en el seno de nuestros hogares estamos viviendo como el mundo. Cosa más extraña. Mis queridos hermanos, los hijos no son como son porque sí. Nacen apartados de Dios, y la incapacidad de obedecer a Dios en el seno de las familias lamentablemente los dañan y los empeoran. ¿Usted sabe lo que le quiero decir? Aprendamos a ser responsables. No nos escudemos en que es que el mundo me está dañando a mi hijo, es que las enseñanzas de la escuela están corrompiendo a mi hijo. Sí, eso puede ser verdad, pero la gran parte de la responsabilidad de lo que tenemos hoy al interior de las familias es culpa del papá y de la mamá. Hermanos, así que lo primero que sucedió en la caída es que el hombre perdió la capacidad de obedecer a Dios. Y con eso, todo lo que hemos hablado hasta este punto. Y lo segundo, lo cual voy a tocar de manera muy somera, es: ahí comienza la redefinición del significado de familia. Ahora, las personas comenzaron a redefinir familia, comenzaron a inventarse sus propias maneras vulgares y descaradas de suplantar y falsificar el diseño divino. Y hoy tenemos, esto no lo digo, ¿cierto?, la verdad, y tenemos homosexuales y lesbianas pretendiendo ser una familia. Hoy tenemos personas que se han casado, ustedes no han oído, con ellas mismas. Personas que se han casado con ellas mismas y ellas dicen, somos una familia. Y lo peor de todo, gobiernos perversos que legitiman esas desviaciones de las Sagradas Escrituras. Ese es el mundo. Y contra ese mundo, nosotros, las familias cristianas, debemos luchar, hermanos. Entonces la pregunta es:
Estamos nosotros en la barquita dejándonos llevar apaciblemente por la corriente del mundo. ¿Sabe hacia dónde nos lleva eso? Hacia las cataratas, hermanos. O estamos nosotros, por la gracia de Dios, remando en contra de ese mundo. Bueno, es a lo segundo a lo que nos llama el Señor. Nuestras familias navegan en medio, y no de un pequeño riachuelo que fluye dulcemente y apaciblemente por los valles, sino que nuestras familias navegan hoy en día en medio del más caudaloso de los ríos, y nosotros, los hogares cristianos, debemos nadar contra esa corriente. De ahí el título de este estudio: Familias cristianas luchando, batallando contra mundo. En conclusión, mis amados, ¿qué vemos en nuestros hogares? Note que hemos venido dando argumentos bíblicos, hemos venido comentando, pero también hemos venido haciéndonos preguntas. ¿Qué es lo que vemos en nuestros hogares? Y esta pregunta la formulo porque antes de luchar contra el mundo, ya lo dijimos, debemos primero establecer si el mundo se ha metido a nuestros hogares o si estamos con roles trastocados. Que tanto esposos y esposas nos podamos postrar esta noche delante de Dios. Y si encontramos que de alguna manera en el seno de nuestras familias nos hemos acostumbrado a vivir a nuestro modo y no de acuerdo al diseño de Dios, hermanos, quiere el Señor darnos la gracia de que humildes nos arrepintamos. Solo hasta que la palabra santa sea el buen faro que alumbre el camino de nuestras familias, entonces ahí podemos decirle a otras: ese es el camino. De otra manera seremos una familia ciega y necesitada, guiando a otra más ciega y más necesitada. Y un ciego que guía a otro ciego, caen en el hoyo. Solo hasta cuando el Espíritu Santo sea quien obre en nuestros corazones y nos conceda humildad para reconocer aquellas cosas que debemos cambiar en el hogar y nos dé gracia y poder y voluntad para cambiarlas, solo ahí entonces podemos decir: somos un hogar lleno del poder del Espíritu Santo y guiado por su luz. De otro modo, no seríamos mejores que aquellos hogares que son moralistas por fuera, que pretenden ser virtuosos por fuera, pero que viven con el mundo de puertas para adentro. Examinémonos, hermanos, que hoy valga la pena estas enseñanzas para que nos examinemos. Así que, hermanos, no hay palabras más apropiadas quizás hasta este punto que lo siguiente, y termino ya. Necesitamos una reforma. Esta iglesia es reformada y lejos de pretender ser superiores o los más santos, no. Una iglesia reformada manifiesta su constante necesidad de adherirse a la palabra del Señor. Yo les insto a que sean matrimonios cristianos reformados, a que reconozcan la necesidad que cada uno de ustedes, nosotros, como hogares creyentes, tenemos del Señor. Necesitamos reformar nuestras familias, no como nos parezca, no como nos hayan enseñado, no como lo vemos a otros hacerlo. Necesitamos reformar nuestras familias de acuerdo con el diseño del Padre, guiados por el Espíritu para la gloria de Cristo. Necesitamos a Cristo, hermanos. Necesitamos a Cristo no colgado en una pared, sino reinando en cada una de nuestras familias. ¿Por qué? Porque solo hasta cuando nos sujetemos realmente a Cristo y hasta que sujetemos nuestras familias al señorío de Cristo, solo hasta entonces podremos decir: he aquí yo y mi casa serviremos a Jehová. Solo hasta ese punto. No podemos decir: yo sirvo a Jehová cuando estoy viviendo con el mundo, hermano, o como el mundo. Pidámosle a Cristo que gobierne nuestros hogares,
que cada varón y que cada mujer deponga sus armas, sus ideas, y que nos sujetemos al señorío de Cristo. Y entonces podremos decir: yo y mi casa luchamos contra mundo.